Aleluya. Dios es bueno todo el tiempo. Amén. Vamos a empezar. Vamos a comenzar declarando. Vamos a tomar nuestras Biblias. Vamos a declarar. Esta es mi Biblia. Es la palabra de Dios para mi vida. Yo soy todo lo que ella dice que soy. Tengo todo lo que ella dice que tengo. Puedo hacer todo lo que ella dice que puedo hacer. Yo soy la justicia de Dios en Cristo. Soy la luz de este mundo. La sal de la tierra. Real sacerdocio. Nación santa. Pueblo adquirido por Dios. Para anunciar las virtudes de aquel que me llamó de las tinieblas a su luz admirable. Soy un hijo de Dios. Soy la respuesta de Dios a la oración de mucha gente. La creación entera gime esperando mi manifestación gloriosa. En mi boca está el poder de la vida y de la muerte. Me hablaré palabras de vida y no de muerte, de riqueza y no de pobreza, de salud y no de enfermedad, porque hay milagros en mi boca. Tengo miles de ángeles a mi disposición, esperando mis órdenes para actuar. He sido sellado con el Espíritu Santo de la promesa. El que levantó de los muertos a Jesús mora en mí y me perfecciona cada día. Hoy voy a recibir en mi corazón la preciosa, siempre viva, fructífera y poderosa semilla de la palabra de Dios. Mi mente está alerta, mi corazón está dispuesto, nunca más seré el mismo, nunca más seré el mismo. Amén. Vamos a continuar con el estudio que estamos haciendo del libro de los Romanos. Vamos a ir rápidamente a Romanos capítulo 2. Habíamos estado hablando semanas anteriores de la culpabilidad del hombre. Nos hemos tardado bastante en eso. Pero es, de nuevo, que las personas muchas veces suelen verlo según su propio criterio, sus propios estándares. La cosa cambia drásticamente cuando lo ves según el criterio, según los estándares de Dios. Allí nadie queda afuera. Pero si hasta aquí no quedaba claro, no, claro, sí, esa gente corrupta, sin afecto natural, qué mal, hermano, la verdad que el mundo está... Y la palabra lo dice, como los días de Sodoma y Gomorra, como los días de Noé. Ya. Bueno, ahora vamos con otro grupo de personas. Porque sí, si bien hay maldad, hay gente que se ha descarriado, hay gente que, como ellos no tuvieron en cuenta a Dios, ¿no? Dios los entregó una mente reprobada. Si bien hay gente en ese aspecto, por desgracia habría que decir que es la mayoría de personas en el mundo. ¿Verdad? Aquí en Latinoamérica todavía no se llega al colmo que ya hay en otras partes del mundo. O sea, en Europa, aquí todavía ves a gente predicando en las calles, por ejemplo. En Europa intentan hacer eso y se los llevan presos. Pues el discurso de odio. En Europa no te puedes poner a predicar en la calle, pero sí pueden salir hombres vestidos como mujeres, ¿no? Casi en paños menores, y pasearse delante de niños, y eso es progresismo, ¿no? Eso es progreso, eso es el futuro, eso es ir en contra de tabús, ¿no? Pero lo otro es discurso de odio. En Latinoamérica no hemos llegado a ese nivel de estupidez, aunque hay algunos que hay muchas personas
con mentalidad de manada, de ovejas, y que se tragan todo lo que les diga desde la pantalla de un televisor, algún influencer o algún artista famoso. Hay mucha gente muy torpe, pero como sociedades todavía no se llega a eso. Sin embargo, en lo que sí se incurre, y bastante, es en esto que vamos a ver ahora. Porque ya vimos un primer grupo de personas, pero recuerden, toda moneda tiene dos caras, y la carne tiene dos extremos. Y si por un lado está el libertinaje, no, por un lado está la inmoralidad y todo, ¿qué va a haber al otro extremo? Lo opuesto. Va a haber religiosidad, va a haber puritanismo y ambos extremos están igual de lejos de Dios. Uno puede ser más aburrido que el otro, pero los dos están igual de perdidos. Y aquí lo continúa diciendo, ¿no? Quienes habiendo entendido el juicio de Dios que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Y aquí viene, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. Pues tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. ¡No! ¡Mentira! No, estar con esa gente, ya lo hablábamos la semana pasada. Más de 40 años de creyente, no solo en las iglesias donde he estado, sino que por diferentes motivos he visitado diferentes congregaciones y se ve de todo ahí en la viña del Señor, un refrán. Y sí, tristemente sí. Así como hay ovejas, hay cabras, hay mulas, hay bueyes. Eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. Hablábamos la semana pasada de la inconveniencia de juzgar a los demás. Señalábamos las frases muy buenas, muy acertadas, muy gráficas, ¿no? De algunos líderes, esa de que cuando tú señalas a alguien, ¿no? Y esto es que lo estás juzgando, que lo estás acusando, hay un dedo apuntando hacia allá, pero hay 3 dedos siempre apuntándote a ti. Uno queda expuesto. Y es más, la palabra te dice no solo que vas a ser tentado, sino que te está diciendo que vas a caer. Y es algo que he visto cumplirse de manera indefectiva en estos 40 años. Más de 40 años. Que las personas cuanto más se esfuerzan por presentar una imagen de santidad, ¿no? Y lo pongo entre comillas porque esa santidad de la que ellos hablan no es la santidad de Dios. Si uno piensa, si alguien es tan corto en su entendimiento de pensar que la santidad de Dios se resume simplemente al hecho de que Dios no peca, porque para ellos el andar en santidad es eso, es el evitar pecar. Gente que no ha entendido nada. Y es insultar la santidad de Dios. O sea, Dios es santo solo porque no peca. No, la santidad de Dios es un estado de perfección que en nuestro caso, la santidad en los seres humanos, la palabra que se utiliza para cuando se habla de santidad en seres humanos es la palabra apartado, separado para. Es cuando se toma algo
ojo a esto, algo que es común, ¿ok? Pero se le consagra un uso exclusivo. Pero es algo común. No es que algo en su propia esencia sea superior a otra cosa similar a esta. O sea, los utensilios que se utilizaban en el templo eran utensilios que antes, pero eran de plata y eran de oro, simbolizando la justicia. ¿Y con qué plata y oro lo hicieron? ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien lo puede rápidamente recordar? ¿Con qué plata y con qué oro ellos se hicieron todas las cosas del tabernáculo primero y luego, ¿no? Y luego estos utensilios entraban al templo? ¿Con qué oro lo hicieron? Con el oro que le dieron los egipcios. ¿Y cómo se lo dieron los egipcios? ¿En lingotes? No, se lo dieron como ellos lo tenían en sus casas, con formas de ídolos, de joyas, de alhajas, pero muchas con imágenes de ídolos. Ese oro que antes se había usado para darle forma a un ídolo, a un objeto que adoraban, luego los de Israel lo fundieron e hicieron sus utensilios y lo usaban para servir en el templo. ¿Era mejor este oro que el que estaban usando? No, era igual. Pero ¿por qué esto era santo y lo otro no? Porque esto se había apartado para el uso exclusivo, para un servicio a Dios. En ese aspecto los seres humanos caminan en santidad, apartado, separado para. Pero no significa que van a ser infalibles, ¿no? No tiene nada que ver con eso. Pero a lo largo de los años he topado con muchísimas personas obsesionadas con una pseudo perfección y luego basta escarbar un poquito, entrar un poquito acercarse un poco para darse cuenta que esta apariencia, esta careta, esto que se muestra a los demás, no tenía ninguna sustancia. Que en muchos de los casos, estas personas estaban peor que otros. Eran gente con una fe muy pequeña, muy débil. ¿Y qué tiene eso que ver? Que el justo vive por fe. Y obvio, si ellos no estaban recibiendo la justicia, ¿cómo iban a andar en fe? Ahora, ¿qué otra cosa ocurre? Que ellos estaban, tal vez en un inicio, honestamente trataban de agradar a Dios, pero ya lo hemos visto también. La palabra nos dice, no nos deja especular, nos dice claramente cómo agradar a Dios. ¿Cómo le agradamos a Dios? Sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, ¿cómo le agradamos? Con fe. Usando la fe. Porque es necesario. Y nos explica por qué es imposible. Dice, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Tiene que creer que cuando se acerca a Dios, Dios va a venir a su encuentro. Y no solo Dios va a venir, sino que Dios tiene una actitud de siempre querer bendecir, de siempre querer premiar. Que Dios no se va a acercar simplemente allí con una ceja sobre la otra, como si fuera Dwayne Johnson, la Roca ahí mirando así, juzgando. O como esos animales que te miran así, sospechando. No, Dios no va a tener esa actitud. Que Dios se va a acercar con gozo y siempre buscando de alguna forma bendecir a la persona, darle. Es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces no puede venir como el
como el siervo negligente y malo, pensando que Dios es duro, que cosecha donde no sembró, ¿no? Que recoge donde no esparció. No puede venir con esa mentalidad. Tiene que venir pensando que Dios se va a alegrar de verlo y va a querer darle cosas buenas. En lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. ¡Mentira! Si tengo que creerle a lo que Dios dice o a lo que tú me estás diciendo, sea antes, Dios verás y todo hombre mentiroso. Tarea para la casa, eso está en la escritura, ¿eh? Le voy a creer a Dios. Entonces, si Dios me dice que la persona que se pone a juzgar a los demás hace lo mismo, no, mentira, ¿a quién le creo? Ahora, esta es una verdad que incluso la gente que no conoce tanto a Dios sabe. ¿Cómo así, hermano? Hay un refrán conocido. Dime de qué te jactas y te diré de qué careces. ¿Quieren conocer a la gente? ¿Tienen dudas? Ay, no sé si será una buena o mala persona. Anoten su cuadernito todos los tips que Dios les da para conocer a la gente. Ya vimos en Proverbios varios tips, ¿no? Cuando actúan así, cuando dicen esto, ya sabes qué clase de persona es. Si reaccionan de esta manera, ya sabes si es alguien sabio, si es alguien necio, si es alguien perverso, ya te va dando tips. Bueno, aquí te está dando un tip más. Si conoces a alguien que anda criticando a otros, estás conociendo a una persona que tiene ese mismo error. No, mentira, yo no hago esas cosas. Dios me dice que sí. ¿A quién le creo? ¿A ti o a Dios? Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Y vamos a ver, Dios lo va a comprobar. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre. Ahora, el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. El juicio que Dios pueda dar es el único juicio real. El juicio que tú estás dando es un juicio basado en, valga la redundancia, prejuicios. Basado en conclusiones apresuradas, basado en un desconocimiento de variables. No va a ser correcto porque no tienes las variables para llegar a la respuesta correcta. No vas a tener un resultado correcto porque no tienes con qué hacerlo. Por eso la palabra dice algo claramente. El espiritual juzga las cosas. Las cosas sí las puedes juzgar. Es más, las cosas debes juzgarlas. Pero las personas no puedes. Las cosas sí. A ver, el tipo le pega a la mujer, se emborracha, tiene hijos aquí, allá y más allá, ¿no? Y viene y te dice, oh, yo realmente voy a cambiar por ti, voy a decir, tú, ay, es que no podemos juzgar a las personas. Espérate, ratito. Nadie es quien para juzgar, no, nadie. Yo sí, ¿ya? No voy a juzgar a la persona, pero sí las cosas. No puedo juzgar a las personas, pero sí las cosas.
Ay, pero ¿por qué es así, hermano? Porque la palabra dice que el espiritual juzga las cosas, mas él no juzga a nadie. Como yo soy espiritual, sí voy a juzgar las cosas. Y toda esta forma de vida, si camina en cuatro patas, mueve la cola y ladra, ¿qué cosa es? Es un gato bilingüe, hermano. Fastidio. Es un perro. Si tiene estas actitudes, la pregunta ¿es lo que tú quieres? ¿Para ti? O vamos al otro caso. Los hombres que se encuentran con la eterna víctima. Con la chica que, siempre tiene problemas, todo el mundo es malo, yo soy rebelde porque el mundo me ha hecho así, porque nadie me ha tratado con amor, porque nadie me ha querido nunca mismo. Y entonces en todos lados la gente es mala, y en todos lados la gente la maltrata, y en todos lados... Y le pasa así en el colegio, y es así en la casa, y es así en el club, y es así en todos lados. Oye, si en todos lados tienes el mismo problema, sí, si te encuentras con el mismo tipo de personas, qué raro, ¿no? O sea, ¿qué tal suerte es la tuya? ¿No será que el problema eres tú? ¿No será que quien tiene que cambiar eres tú? Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Si tú no has caído en esto, si tú no te has hundido hasta el fondo, no te has revolcado en el estiércol como los otros cerdos, no es porque seas mejor que ellos, es porque Dios no te ha permitido hacerlo. Y agradécele. Cuando veas a otras personas, algo maravilloso en los discípulos, y está en los evangelios, no tengo el texto ahorita, pero cuando Jesús les anuncia que iba a ser traicionado, uno de vosotros me va a traicionar. Hoy, en muchas iglesias, en muchos lugares, seguramente la mayoría, si pasa algo así, les dan una noticia, se pondrían a mirar. ¿Quién es el desgraciado? ¿Quién? Y es más, algunos se imaginan que algo así puede ser porque aparece que Pedro le dice a Juan, ¿no? Pregúntale quién es. Pero lo que muchos no reparan es que antes de eso, cuando Jesús les habla, y está en los evangelios, la palabra dice que ellos empezaron a mirar dentro de sí mismos si serían ellos. O sea, esta gente se sabía falible. Ya sabemos que en el mundo Satanás se ha encargado de poner las cosas de cabeza, ¿no? De alterar el orden. Él, en el caos, él se mueve. Por eso es que este dicho de las abuelitas, ¿no? De que no tienes que ordenar todo porque en el desorden ahí están los demonios, ahí está la pobreza y todo, no es algo absurdo. Hay mucho de cierto en eso. ¿Cómo quedó el mundo después de que Lucero lo gobernó? Desordenado y vacío, un desmadre, viejo. Entonces, él altera el orden. Entonces, y empieza a imponer su lógica y la gente empieza a pensar y a razonar de la manera que él lo hace. Entonces la gente va detrás de las cosas cuando nuestro Padre nos enseña que lo importante no son las cosas. Lo importante es la gente.
que a Él le importa la gente. Y que nuestro negocio como hijos suyos es las personas. Que en la medida que nosotros nos hagamos cargo de las personas, atendamos a las personas, veamos por ellas, Él se va a encargar de que todo lo demás empiece a funcionar y a caminar. Yo le comenté a mi madre en una ocasión que todo lo que ella había aprendido en esos años ahí en la tienda, leyendo la palabra y tomando sus apuntes, todo, que no se lo lleve, que lo deje, que lo escriba, que se grabe, que haga algo. Pero todo eso que había aprendido, porque ella en la práctica fue aplicando muchas cosas que estaban en la palabra. No sé si porque las leyó o porque el Señor le fue poniendo en el corazón y después se dio cuenta de que estaba escrito, pero lo empezó a hacer. El tema de la ofrenda, de los diezmos, el tema de las personas con las que se relacionaba, de compartir, de ver, de que no solo era una situación de que le llevaban mercadería y ya está, y toma, te pago tu dinero y chao. No. Les hablaba, les compartía, y todas estas personas de una u otra forma empezaron a creer, a desarrollar una relación con Dios. Porque de eso se trata. Y ella fue entendiendo de que era un canal, ese negocio era un canal, no solo para bendecirla a ella, no solo para que ella tuviese para compartir con su familia, sino también para bendecir a muchas personas. ¿Cuántas personas se llegaron a beneficiar ahí? ¿Cuánta gente que trabajaba y que a veces iba y les dejaba a otros negociantes, a otros comerciantes que no les pagaban, que los engañaban, que los estafaban? Empezaron a tener una rutina más normal, empezaron a crecer, a desarrollarse. Y esa siempre ha sido la voluntad de Dios. Nos hagamos cargo de la gente. Que no nos quedemos, que no se enciende una vela, dice, para esconderla debajo de la mesa, sino para ponerla en alto y alumbra a todos los que están en la habitación. En otra parte va a decir, vosotros sois la luz del mundo. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Pero Satanás ha alterado el orden y entonces le dice a la gente que la escalera al éxito es una escalera ascendente. Pero en la medida en que tú vas ascendiendo, vas dejando atrás cosas y vas pasando por encima de personas que en algún momento te pueden haber estado acompañando. Ya dije que me encanta leer biografías y ver. Recuerdo que hace poco salió una película del señor Kroc. No le suena el nombre, ¿no? Es el fundador, el dueño de esta franquicia de McDonald's. Y en la película sale que le encuentra el restaurante y compra ideas, él se dedicaba a otro negocio, el tipo tenía una idea. Una persona muy visionaria para los negocios, entendió que no era la comida, que lo suyo eran los terrenos y creció y se desarrolló, al final se deshizo de los hermanos McDonald's, se adueñó el nombre y decía, pero ¿por qué no le ponen, ustedes tienen el nombre? Ese nombre suena, aquí de restaurantes Kroc. No, cambio, McDonald's sonaba. Y creó el logo de los arcos dorados, la MI y todo. Pero el tipo fue dejando de lado a las personas que estuvieron, a los socios, los que habían creado el restaurante, todo lo pisoteó, le dio una migaja por el negocio millonario que construyó, a la esposa que lo apoyó y todo, la dejó a un lado por irse con otra más joven. Y yo recuerdo cuando veía esta película con el padre, no sé, yo tengo esa relación que creo que todos los hijos de Dios pueden tener ahí, e ir conversando y aprendiendo, y te va enseñando, ¿no? Me gusta aprender y él le gusta enseñar. Digamos, no, mira esto, yo me iba dando cuenta así. Y un día me encuentro con un hermano y me contó, ya le pareció genial.
admirable, ¿no? Este personaje. Para mí el personaje era una muestra de la decadencia del ser humano, por más que sea un millonario. Para él era, wow, un héroe, él quería ser así. El enemigo le ha puesto a mucha gente el ir tras las cosas. Cuando Jesús dijo, buscad primeramente el reino de Dios. ¿Qué quiere decir el reino? ¿Qué es un reino? Es un sistema donde gobierna un rey. No es un presidente, no es alguien donde hay equilibrio de poderes, no, es un rey. Una persona que establece su voluntad, que legisla, que da leyes, gobierna su territorio. Buscar el reino de Dios y su justicia. El reino de Dios. Que establezcamos un ambiente donde Dios sea el que gobierne. Y todo lo demás nos será añadido. Pero la gente cae en el engaño de las riquezas y van y dedican su vida a servir y a perseguir. Y es triste porque algunos empiezan y empiezan bien. Y se dejan llevar por Dios. Y usualmente lo hacen cuando no hay nada, porque ¿qué más pueden hacer? Muchos empiezan con nada, porque así le gusta hacer las cosas a Dios para llevarse toda la gloria. Entonces, si tú estás pensando, ay, yo quisiera hacer esto, pero no tengo nada, perfecto. Estás en la posición perfecta para recibir de Dios. Él se especializa así, no necesita que tú tengas mucho. Él tomó un pequeño pastor, el hijo probablemente bastardo de su padre. Ese es el chisme, la conclusión a la que llegan muchos. Y lo convirtió en el mejor rey que ha tenido su nación. Puede tomar muy poco y hacer grandes cosas. Pero el enemigo, de nuevo, ha alterado el orden espiritual. Entonces, el camino al éxito, y esto ya alguna vez lo enseñamos, en Dios suele ser una escalera hacia abajo. Suele ser un sendero donde uno va dejando de lado, no desechando personas, pero sí va dejando de lado taras, traumas, cosas que hacen que las personas se saboteen a sí mismas. Ya mencionó, ya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó, haciéndose hombre, y estando en la condición de hombre se hizo siervo, y todo el tiempo va bajando. Pero no fue solo Jesús. Miras la vida de Moisés y es lo mismo, de príncipe de Egipto, pastor de ovejas, y después de repente, ¡pum!, el libertador. Por lo cual Dios lo exaltó y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y va a José y es la misma cosa. El hijo con la túnica, o sea, estando arriba, el favorito, y de repente es lanzado al hoyo, es vendido como esclavo. Bueno, ya está ahí como esclavo, está teniendo cierta relevancia y de repente como preso y luego salta hasta el trono. Es un proceso que Dios suele usar cuando está preparando a alguien para una gran labor, para encargarle. Tanto Moisés como José se iban a hacer cargo de una nación. Pero el enemigo altera el orden. Y entonces las personas se dejan llevar por eso y creen de que, no, si no estoy ascendiendo, si no estoy pasando por encima de otros, ya todo se perdió, ¿no?
Tu confianza tiene que estar puesta en Dios, no en las cosas. Las cosas cambian constantemente. Las cosas que se ven, y esto está en la misma palabra, son temporales. Las que no se ven son eternas. Entonces, tú tienes que estar apoyado en lo eterno, en lo que no cambia, en su palabra. Él habló en el principio, al inicio del tiempo, sea la luz. Y los discípulos han descubierto que la luz sigue viajando. Creo que esto ya la mayoría lo ha escuchado alguna vez. Cuando observas el cielo lleno de estrellas, muchas de esas estrellas ya ni siquiera existen. No están. Pero vemos la luz que emitieron. ¿Por qué? Porque Dios le dio orden a la luz de ser. El universo se sigue expandiendo. ¿Por qué? Porque Dios en ningún momento le dijo, bueno, ya es suficiente, para, detente. No, le dijo, sea la luz, y la luz empezó a expandirse, empezó a viajar. No ha cesado. Su palabra no cambia. Entonces, dentro del buen deseo de Dios, muchas personas, en lugar de ver la forma en que Él hace las cosas, se dejan llevar por lo que el enemigo muestra. Y obviamente no van a tener los resultados que Dios desea. ¿Piensas esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios? ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Estaba viendo un video corto de creo que se los compartí en TikTok, de un judío que explicaba el texto de la conversación que Dios tiene con Caín. Cuando le dice, ¿por qué te has enojado? ¿No? ¿Por qué ha decaído tu semblante? ¿Por qué te has ensañado? Si bien hicieres, no serás recompensado. Pero si no, el pecado está en la puerta, con todo a ti será su deseo. Y explicaba que lo que más o menos dice esta parte, porque él decía, no llega a traducirse con la precisión necesaria, siempre queda un poquito, falta un poco de lo que Dios realmente le dice. Y tenía que ver con el ánimo. Dice, ¿por qué ha caído tu semblante? Y si bien hicieron no se hace enaltecido, le está hablando de que la forma en que él podía salir de eso era él alegrándose, él tomando la decisión de no frustrarse, de no mantenerse así. Que si él se quedaba así, con ese enojo, con esa frustración, el pecado iba a tomar el control, lo iba a llevar por un sendero que no le convenía y que no iba a querer ir. Y que esa era su decisión. Y que, ahora, tal cual, ¿no? Es lo que le pasa a los seres humanos. No nos definen las cosas que nos pasan, las cosas que otros hacen, sino cómo reaccionamos, qué actitud tomamos respecto a lo que ocurre. Porque mucha gente, de nuevo, en un hogar pueden sufrir lo mismo
Pueden crecer hermanos sufriendo lo mismo y tener destinos opuestos. Señalamos, no puede haber un hogar donde viva una madre y un padre, sé que son estereotipos, pero para entenderlo más fácil, un padre borracho y uno de los hijos puede jamás tomar una gota de alcohol en su vida y tener un buen hogar y formar justamente a raíz de lo que sufrió en su niñez, y otro puede repetir el mismo padrón y ser alcohólico y también golpear justamente a razón de lo que pasó en su niñez. Pero lo que les pasó fue lo mismo. ¿Por qué uno vive de una forma y el otro de la otra? Por la decisión que tomaron. Uno decidió que eso que había pasado, decidió llevar ese dolor, cargar con eso y que defina su vida y repetirlo. Y el otro decidió que él no quería seguir viviendo en ese ambiente y que más bien iba a tomar decisiones para nunca repetir ese patrón. ¿Lo que les pasó los definió? No. Fue cómo reaccionaron. Las decisiones que tomaron. Ahora, en Cristo Jesús. Jesús cuenta la parábola de los hombres, que dos hombres construyen una casa, uno sobre la roca, el otro sobre la arena, y luego dice que les ocurre exactamente lo mismo a ambas casas, que vienen lluvias, se desbordan ríos. Y si por ahí no lo están entendiendo, ¿cómo que se desbordan ríos? Huaicos, hermanito, ¿no? Y acá en nuestro país entendemos muy bien cómo funciona eso, ¿no? Porque casi siempre lo vemos en las noticias en verano, ¿eh? Que se desborda algún río y vemos cómo hay casas que terminan cediendo, casas que terminan cayendo, y hay otras que no, que quedan ahí. ¿Y de qué depende? Bueno, en este caso de los cimientos. En ese caso de dónde estaban construidas. Una estaba sobre la roca y la roca era la que los sostenía, la que evitaba que esto afecte y la deteriore. Y la otra no. Entonces en Cristo Jesús, por encima de las decisiones que tomamos, es en dónde estamos justamente, en dónde está nuestro tesoro, en dónde está nuestro corazón. Porque mucho tiene que ver con que tomemos decisiones correctas en el nivel de conciencia que tengamos de quiénes somos y quién está con nosotros. Porque si pensamos que estamos solos, no, esa es una estrategia que el enemigo usa y que le sirve muy bien. Él anda como león rugiente. Bueno, vean cómo cazan los leones. Los leones, cuando hay una manada de búfalos, no es que van y se avientan al más grande. ¡Ya quisieran! Les encantaría, seguramente tendrían bastante comida, pero no lo hacen. ¿Por qué? Porque se les va a sacar la mugre. Buscan a alguno débil. Pero aún cuando lo encuentren, no se le pueden aventar de frente. Aturden a la manada para que dejen a este elemento expuesto. Porque los búfalos, que tampoco son ningunos tontos, normalmente ponen a las crías y a los débiles dentro. Y los más fuertes van a los bordes. Justamente para que si aparece algún león, defenderse. Pero entonces ellos distraen a unos y otro grupo se encarga de ir y separar a ese. Necesitan aislarlo. Si no lo aíslan, no pueden tomarlo. Y el enemigo hace eso. Trata de aislar a las personas. Nadie te va a entender. Y eso es algo que mucha gente repite. No, es que no me van a entender. Disculpe usted, unicornio, rainbow, ¿cómo se llama? No, disculpe.
No eres un unicornio, no eres una criatura especial, única. Sí, Dios te hizo particular, nadie tiene tus huellas digitales y todo, pero en esta vida, en este mundo, lo que te ha pasado a ti, aunque no lo quieras creer, le ha pasado también a otras personas. Entonces no estás solo en este mundo. No es que nadie te va a comprender. E incluso, no necesitan las personas haber vivido lo mismo que tú has vivido para poder confortarte. No necesitan haber pasado por tu mismo camino. No, es que nadie me va a entender, es que nadie entiende mi dolor. No, yo soy rebelde porque el mundo me ha hecho así, porque nadie... Y que en algún momento te puedas sentir así, ok, somos humanos, nos puede pasar. Pero que vivas así, eso no es vida. No es vida. Eso es supervivencia. Eso hace que la amígdala que está en el cerebro se active y todo, ya, todo bonito. Pero ¿sabes qué pasa con eso? Sí, empiezas a segregar cortisol, te mantienes en modo alerta, pero no estamos diseñados para vivir así. ¿Qué va a pasar con una persona? Se va a enfermar. ¿Qué pasa con la gente que anda preocupada todo el tiempo? Se enferma. ¿Qué pasa con la gente que anda enojada todo el tiempo? Se enferma. Entonces las personas se dejan engañar por el enemigo, pero la razón es una, por tu dureza y por tu corazón no arrepentido. ¿Y cómo sé que una persona está en ese sentido? Simple. Cuando te empieza a hablar de su sufrimiento y tú en algún momento en la conversación, alguien mencione algo similar, lo tome como una competencia y necesite reformar para que sepas de que él ha sufrido más. ¿Se han encontrado con gente así? Bueno, un montón de gente así, pero a mí en la palabra, no, es que a mí también me pasó esto, no, y no sabes, también me pasó esto. Ya sabes que este sí realmente está fregado, no hay salvación para usted. Hermano, ¿cómo me dice eso? ¿No es lo que quiere escuchar? A mí me parece que tal vez eso es lo que está esperando escuchar. No, recién cuando le dices algo así se dan cuenta de por dónde está yendo. Lo que está esperando escuchar. Si sabe que definitivamente Dios con eso no puede hacer nada. No es así. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras, lo guardas, lo tienes allí en un cofrecito especial. No algo bonito. Atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno. O sea, que sea una paga significa que se lo ganaron, que se lo merecen, que le corresponde, que es lo justo. Conforme a sus obras, vida eterna a los que perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. ¿Cuál es la verdad? Lo que Dios dice. Entonces, si Dios dice que eres sano, lo voy a llevar a un extremo, bien extremo. Si Dios dice que eres sano y tú insistes en hablar de tu dolor y de lo pobrecito que eres y de lo miserable y de lo injusto es que te haya pasado esto y que estés sufriendo, y tú crees que Dios te va a mirar desde el cielo y va a sentir pena por ti, estás equivocando. Y muy feo.
Ay, hermano, ¿cómo dice eso? Te la pongo fácil. Los que son padres lo podemos entender muy fácil. Tu hijo está enfermo, ok, sí, te va a ocupar, va a hacer que hagas algo al respecto, pero ya. O sea, él siente mucho dolor. Pero tú ya lo llevaste al médico y listo, ya le mandaron la medicina y ya te dijeron de que no es tan grave, sí, le puede doler y todo, pero en una semana va a estar bien. Pero tiene que tomarse su medicina como, según la receta, 2 veces, 3 veces al día. Y entonces cada vez que tú le vas a dar la medicina, oh, es que yo no puedo, me voy a morir. En algún momento te puede dar risa, en otro momento lo vas a mirar cuando te anda, pero si te va a tener la misma cantaleta cada rato, es un momento que ya te va a molestar. Oye, vas a estar bien, ya te llevé, ya te miraron, ya te dijeron que vas a estar... No, yo sé que me voy a morir miércoles. Ahora sabes más que el doctor. Perdón, ¿cuándo te graduaste? No, yo sé que voy a estar mal. Es un momento que ya, o sea... Que todo el tiempo se esté quejando y esté siendo tan fatalista, no es agradable. Sobre todo, porque si tú ya le estás diciendo que está bien, que todo el tiempo se esté quejando y esté siendo fatalista, significa que no te cree. Que no confía en ti. Dice, oye, ya te llevé, ya te vieron. No, yo sé que tú no me quieres decir la verdad. Ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. El judío primeramente y también el griego. Y aquí empieza la tipificación de dos personas que vamos ya la próxima semana a ver más puntualmente. Judío y griego. Judío que desde su niñez se le instruyó y sabe de la existencia y conoce cuál es la voluntad de Dios para su vida. Griego, que no sabe la diferencia entre Judas, Barrabás, que si Moisés construyó el arca, que si Noé liberó al pueblo, está en la luna. Te entreveró todo. Que Salomón mató a 1000 con la quijada de un burro. Y Sansón construyó el templo. Tipo que está todo mezclado, no tiene mayor entendimiento. Judío y griego, ¿no? Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno. Al judío primeramente, gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno. Ahora las personas te entienden de forma general, bueno, hacer lo malo, hacer lo bueno, quiere decir ser una buena persona, ¿no? Ayudar a las viejitas a cruzar la pista, eso es ser bueno. Y malo pues es que yo vaya y golpee a mi prójimo, insulte, ¿no? Y me junte en una pandilla, eso es malo. Cuando vas a Hebreos y está hablando le está hablando a Dios, le dice que no hagan lo que hicieron sus padres cuando lo provocaron, en el día de la provocación. ¿Cuándo fue eso? Cuando Dios les dijo, muy bien, llegaron los espías, llegaron 2 cargando el racimo de uvas, imagínense esa cosa. Entre 2 tuvieron que llevar el racimo, miren, este es el fruto de la tierra. ¡Wow! Sí, la tierra que Dios nos ha hablado, realmente fluye leche y miel, es una tierra muy productiva y todo. Ese era el informe. Y solamente se les dijo que fueran y verificaran si la tierra era buena. Y la tierra era buena. Pero continuaron. Se pusieron a hablar algo que nadie les preguntó. También vimos en los habitantes. Vivían en ciudades amuralladas. Vimos a los hijos de Anac. Nosotros parecíamos langosta y ellos nos veían así. No vamos a poder. Y después se puso a llorar. ¿Para qué nos sacaste al desierto? ¿No habían tumbas en Egipto? ¿Nos sacaste a morir aquí?
¿Cuál es el tema? No, la primera vez que se quejaron. Porque no tuvieron carne y dijeron lo mismo. Ay, en Egipto comíamos tan bien y ahora aquí no hay nada. Sino, ¿te manda? El alimento que Dios les había mandado del cielo, que tenía todas las proteínas, aminoácidos, todos los nutrientes, todas las vitaminas, tenía todo. Y dije, maná. Diles que mañana yo les voy a dar carne. No un día, no dos, no tres, un mes. Les voy a dar carne hasta que les salga por la nariz. No sé si a alguien le ha pasado alguna vez, pero no es muy cómodo que te salga la carne por la nariz. No es agradable. Yo creo que por ahí alguna vez les ha pasado que se les ha salido un arroz por la nariz, ¿no? Tal vez. Ya, ahora imagínate pues algo más grande. Bueno, fue lo que Dios le dijo. Y lo cumplió. Pero el tema es, ¿qué es malo? No se haya entre ustedes alguien con corazón malo de incredulidad. Para Dios, malo, la definición de malo es no creerle. Entonces, ¿qué sería bueno? Si ya sabemos qué cosa es malo y es lo opuesto a bueno, ¿cómo define Dios lo bueno? Para Él, ¿qué cosa es bueno? Si malo es no creerle, bueno sería creerle, tener fe en Él. Eso sería bueno. Tribulación y angustia sobre todo ser un malo que hace lo malo. Entonces, hagamos el cambio. Como en matemáticas, reemplacen variantes. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que no le cree. El judío primeramente y también el griego. Pero gloria, honra y paz a todo aquel que hace lo bueno. A todo aquel que le cree. ¿Y es así o no? A ver, la gente que no cree en Dios, ¿tendrá paz? No. ¿Qué les puede dar cierta tranquilidad a ellos? Que las cosas estén bien. ¿Y qué tan prolongado se puede vivir en este mundo con que todo vaya bien? No, bueno, eso es porque si fuéramos millonarios, seguro estaríamos mucho más tranquilos. ¿Sí? Pregúntale a los millonarios si ellos viven tranquilos. Pregúntales. ¿Sabes qué? No se preocuparán de las cosas que tú te preocupas. Tal vez no se preocupan de que cómo van a pagar o bueno, y ya van a empezar a la universidad y van a ver algunas cosas, de todas formas van a necesitar dinero, una laptop, ya, tal vez. No se preocupan de eso, pero ¿sabes de qué se preocupan? De que no los estén siguiendo. O sea, tú caminas por la calle y no te estás preocupando de que alguien va a agarrar y te va a meter a una camioneta para después pedir dinero por ti. Ellos sí. No pueden salir como cualquiera, no pueden andar y vivir como cualquiera. Tú te puedes quedar hasta la noche y salir y bueno, no estás tan expuesto. Ellos sí. Hay gente que entra a sus redes sociales y anda mirando y anda esperando y los andan siguiendo y andan viendo. Hermano, ¿qué? ¿Sí? Mira un ratito las noticias. ¿Cómo crees que extorsionan? Solamente le dicen, mira, no, les mandan fotos del colegio de los hijos, les mandan fotos del trabajo, de su oficina, de todo lugar y le dicen, páganos. ¿Crees que esta gente vive bien? ¿Crees que vivan muy tranquilos? Tribulación y angustia sobre todo ser humano que no cree. Judío primeramente y también griego. Pero gloria, honra y paz a todo aquel que le cree a Dios. Judío primeramente y también al griego.
Porque no hay acepción de personas para con Dios. Ahora, ¿es Dios quien les causa esto? No, es la decisión de ellos sobre si creerle o no la que los pone en ese estado. Por hoy vamos a dejarlo ahí, continuamos la próxima semana.